Ok, bienvenidos a todos y todas a nuestro 17º ciclo de charlas Cuarentena Conciencia, esta vez la Semana Floral. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida y un cálido agradecimiento por estar con nosotros. Y bueno, no olviden que tenemos andando un concurso en el que podrás ganar uno de estos grandiosos libros sobre flora nativa, titulados Los secretos de nuestras plantas y Chile, nuestra flora útil, de Gloria Montenegro. Solo debes seguir nuestra cuenta de Instagram, Naturalistas Chile, y la de Travel Books SL, ir a dar like a nuestra publicación sobre el concurso en Instagram, comentarle etiquetando dos amigos y compartir la publicación etiquetándonos a nosotros. El sorteo se realizará el domingo 16 de agosto y recuerden que este solo va a ser en Instagram, así que todos invitados a participar. Y bueno, además tenemos andando un código de descuento para sus compras en Travel Books, válido para cada uno de los libros de Flora Nativa, o varios libros de Flora Nativa, y el código de descuento es FN001. Entonces, con respecto al concurso express de la charla de ayer, para los que lo recuerdan, felicitamos a Lina Sánchez, quien fue la ganadora del libro Cactáceas de Chile. Nos comunicaremos por interno para ver los detalles. Y bueno, sin más preámbulos, presentamos a nuestro invitado de hoy. Se trata de Cristian Romero, botánico y miembro de Fundación Ética en los Bosques y Huerquén Comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfruten. Vale. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que sea un buen día para ustedes. Estoy muy contento en esta oportunidad de poder estar conversando en este ciclo de charlas florales sobre las orquídeas de nuestro país. Un grupo de plantas que hasta hace un tiempo atrás eran bastante desconocidas y que hoy día recién comenzamos a entender un poco mejor. Esta presentación lleva por título Orquídeas de Chile, la complejidad ecológica en forma de flor, que es una forma de contarles una historia de cómo estas plantas eh, son tan diversas y tienen relaciones ecológicas tan complejas que por lo mismo se consideran dentro del grupo de plantas más difíciles de cultivar y a su vez el grupo de plantas más evolucionadas dentro de las monocotiledóneas. Las orquídeas de Chile en general no son tan vistosas como las orquídeas tropicales y dentro de esas y otras cosas es lo que vamos a conversar hoy día en esta presentación. Em, Quería partir con una pregunta para todos, para ver qué vamos respondiendo aquí. ¿Qué son las orquídeas o qué conocemos nosotros como orquídeas? La verdad es que yo creo que la gran mayoría de todos nosotros, su mayor acercamiento con las orquídeas ha sido verlas en el home center y darse cuenta de que son las plantas más caras que venden en jardinería. 13.000 pesos por una flor, mm, un valor no tan fácil de pagar. Tal vez para otros hay algunas referencias en el cine para los que El ladrón de orquídeas o La búsqueda de la orquídea sangrienta en el caso de la película Anaconda, que por cierto no era una orquídea, no tiene ninguna forma, no es la forma de una orquídea ese tipo de flor. ¿Sí? Así que el que estaba a cargo ahí del montaje cinematográfico no revisó muy bien los libros. Bueno, las orquídeas son plantas perennes que pertenecen a la familia Orchidaceae y se conocen como las especies de plantas más derivadas dentro del grupo de las monocotiledóneas con una gran diversidad de plantas. Se estima que hay entre 25.000 a 30.000 especies naturales, a lo que se suman unos 100.000 híbridos comerciales que están disponibles a la venta en los distintos mercados del mundo. Corresponde a la familia de plantas más diversas después de las asteráceas y las poáceas y han sido capaces de colonizar casi todos los ambientes disponibles del planeta, con excepción de los desiertos fríos y secos, eh, y poseen relaciones ecológicas muy específicas con otros organismos de su ambiente, y esta es una de las características que las destaca por sobre otros grupos de plantas.
La palabra orquídea viene del griego orki, que significa testículo. Y la verdad es que eso de nombre se origina porque la primera especie que se describe de orquídeas tiene estas estructuras que son dos tubérculos reservantes, dos raíces reservantes bajo el suelo y que asemejan la forma precisamente de los testículos. Así que la palabra orquídea significa forma de testículo, de ahí el nombre de estas plantas. En cuanto a su identificación, en general sus hojas forman rosetas basales que nacen de un pseudobulbo que está en la base y tanto las especies epífitas como las especies terrestres tienen estas hojas. eh, la mayoría de ellas tiene un metabolismo de fotosíntesis tipo CAM, parecido, o sea, que es el de las suculentas, a pesar de que son monocotiledóneas. Ya vimos ayer, estaba hablando Pablo acerca de las suculentas y sus distintas formas. En el caso de las raíces de estas plantas, tienen sistemas reservantes que nacen de un rizoma central. En las especies que son epífitas tienen raíces que son fotosintéticas, es decir, al igual que la hoja, tienen clorofila y hacen fotosíntesis para que la planta pueda alimentarse. Y en el caso de las especies terrestres, estas raíces reservantes son subterráneas y solo son sistemas de reserva, y también donde interactúan con las micorrizas. Sus flores, que es una de las características que más destaca en el caso de las orquídeas y es lo que las hace tan llamativas, tienen formas, colores y aromas muy diversos y variados, y eso es precisamente la clave de su evolución. El polen de estas plantas, a diferencia de la gran mayoría de las plantas, no es un grano de polen aislado, sino que se forman masas de polen que conocemos como polinios y que son viscosas, y que dependiendo el género de orquídeas del que estemos hablando, va a tener una forma u otra. Y también hay muchas modificaciones dentro de los polinios para facilitar la polinización, como lo vamos a mostrar más adelante. Los frutos de las orquídeas en general son cápsulas dehiscentes que pueden contener miles y hasta millones de semillas que promedian las 5 décimas de milímetro. Son semillas pequeñísimas, se le conoce normalmente como semillas polvo, porque la más mínima brisa las hace volar cientos de kilómetros y eso facilita su dispersión. Ahora, normalmente de las miles de semillas que se producen, lograrán germinar una o dos plantas por cada fruto que se libera. Aquí, en este caso, vemos una semilla de Chlorea longipetala, una especie chilena, que mide 551 micrómetros, es decir, 0,55 milímetros, y en realidad lo que nosotros vemos acá, más oscuro al centro, es el embrión de la semilla, que mide aproximadamente 0,2 milímetros, y este embrión está cubierto por una testa mucho más grande, y en el fondo lo que va aquí en la semilla, la orquídea, sería esto que está acá. El resto es una cobertura donde no hay reservas, es un embrión descubierto que se lanza al aire y por eso son tan pequeñas. Y si bien en general no es tan fácil identificarlas en la naturaleza, hay una orquídea que es muy conocida por todos y que es la vainilla, una planta que se cultiva en Centroamérica para producir esta especia que sirve para saborizar muchas preparaciones en repostería y en cocina, y que no es más que una vaina, una cápsula de orquídea que se fermenta y se deja secar y luego se empaqueta y se vende. Y nosotros la tenemos accesible en todo el mundo, pero es una orquídea y muy poca gente sabe que la vainilla es una orquídea. En cuanto a la historia de esta familia, vemos que se estima que se separó del resto de las angiospermas hace unos 80 millones de años y se formaron 5 subfamilias principales, que las conocen, que son las que se ven acá: Apostacioideae, que tiene el grupo más basal de orquídeas, en donde las modificaciones que vamos a ver más adelante, que son características de la familia, no están tan marcadas como en los otros grupos. Y están estas otras 4 familias: Cypripedioideae, que es una familia casi exclusiva de orquídeas terrestres que se le conoce como orquídeas con flor de zapato. Eh, la subfamilia Vainilioideae, donde se encuentra la vainilla. La subfamilia Orquidioideae, donde se encuentra la mayoría de las orquídeas chilenas. Y la subfamilia Epidendroideae,
donde está la mayoría de las orquídeas tropicales conocidas a nivel mundial, las cultivables. La evolución de las orquídeas ha generado que modifiquen completamente sus ciclos de vida y también sus estructuras anatómicas para así interactuar con polinizadores y con hongos micorrízicos. Tomé este póster, que es de un simposio, que habla sobre la simbiosis de las orquídeas, en donde vemos cómo una planta es capaz de enlazar estrechamente el reino fungi con el reino animal a través de la interacción que genera desde las raíces hasta sus flores. En el fondo es un organismo que hace que la tierra y el aire puedan cooperar, o los organismos que viven en la tierra y el aire puedan cooperar. Se aprovecha de eso muchas veces, y ahí es algo que también podemos conversar en algún momento. En cuanto a la ecología reproductiva de estas plantas, como venía diciendo, la polinización de las orquídeas en general es llevada a cabo por insectos que son especializados y que son atraídos por sistemas de atracción tan complejos como las mismas orquídeas. Hay un sinfín de sistemas de atracción en este caso. Vamos a hablar de los tres principales que tienen estas plantas, donde el primero y el más clásico, que entendemos como la polinización, es el sistema de recompensa, en donde una planta, una flor, le entrega a su polinizador un néctar o algún otro tipo de recompensa que lo atrae a la flor y le permite transportar el polen. En este caso, Polyrrhizia lindeni u orquídea fantasma es la orquídea que se conoce como la orquídea de Darwin, la orquídea que describió donde existe esta relación casi exclusiva entre una polilla y esta orquídea que tiene un espolón nectarífero, que es esta estructura que vemos acá, cuya longitud es exactamente la longitud de la probóscide de este lepidóptero. Entonces se produce una coevolución súper potente en este caso, donde ni la orquídea puede utilizar a otros polinizadores, ni el polinizador puede visitar a otras flores. Entonces hay una codependencia muy fuerte de estas dos especies, y si alguna de las dos llegase a desaparecer, lamentablemente la otra tendría el mismo destino. Ese es el sistema de recompensa, el sistema más clásico, y hay muchas orquídeas que utilizan la recompensa de néctar o de otro tipo de recompensas como aceites o ceras para atraer a sus polinizadores. Pero las orquídeas, en el caso de las orquídeas, este no es el sistema más difundido en la familia, sino que las orquídeas son las maestras de la decepción y el engaño, en el caso de la polinización. ¿Por qué? Porque lo que suelen hacer, y esto, la decepción alimenticia, es el principal sistema de atracción que tienen las orquídeas chilenas, tienen colores llamativos, tienen plataformas de aterrizaje, tienen aromas que atraen polinizadores e incluso tienen fosas nectaríferas, pero no tienen néctar. Es decir, la orquídea ofrece algo que no tiene y el polinizador en busca de alimento, por supuesto, llega ahí y no es recompensado con nada, sino que solamente es utilizado por la planta para transportar el polen de una flor a otra. Y me ha tocado en algunos casos en terreno encontrar polinizadores que están a punto de morir dentro de las flores, y es precisamente porque en su desesperación siguen y siguen buscando néctar, pero la planta no les ofrece nada a cambio. Y finalmente, el otro sistema de decepción, que es uno de los más interesantes que existe dentro de las plantas con flores, es el sistema que se conoce como decepción sexual, en donde la orquídea ha sido capaz de desarrollar una estructura en su flor que atrae a machos de algunas especies de insectos específicos, ya que además libera las feromonas sexuales que normalmente tienen las hembras de estos insectos, y los insectos llegan a copular con la flor. Por lo tanto, son utilizados siendo atraídos por el sexo, y no son recompensados más que con el polen que puedan transportar. Ha pasado, hay algunos casos de orquídeas donde la visita del polinizador a la orquídea es mucho mayor de lo que el polinizador logra copular con hembras de verdad, y eso también genera problemas en cuanto a la reproducción de los polinizadores. Acá vemos otro ejemplo, una mosca en una orquídea que, si no me equivoco, es del género Phalaenopsis, eh, cómo tiene estos polinos pegados cuando llega atraída por este sistema de feromonas a la flor. En el caso de la germinación, las semillas de orquídeas carecen de reservas propias, porque son, como vimos, son semillas muy, muy pequeñas y esta les impide germinar por sí solas.
En el reemplazo de este sistema de germinación del endosperma que normalmente acompaña a la mayoría de las semillas, la orquídea lo que hace es establecer relaciones micorrízicas con hongos de su ambiente. En el fondo, esta semilla, cuando se libera al ambiente, cuando sale volando por el viento y cae al suelo, en el caso de las orquídeas chilenas, y cuando cae en el dosel arriba en los árboles, en el caso de las orquídeas tropicales, epífitas, tiene que encontrar a un hongo que generalmente se asocia al género Forma Rhizoctonia. Y digo género Forma porque los Rhizoctonias son hongos con una taxonomía igual de compleja que la taxonomía de las orquídeas. Es bastante difícil identificar estos hongos y en general de- em, los podemos identificar solo a través de su cultivo, en donde vemos características como la ramificación de las hifas, que siempre es en 90 grados, la presencia de dos núcleos en las células y la generación de estructuras reservantes, en el caso del hongo. Acá, en esta otra imagen, lo que vemos es una semilla de orquídea que está siendo colonizada por las hifas de un hongo. Esto es una condición de cultivo in vitro, de la que también vamos a hablar un poco más adelante, en donde se aisló previamente el hongo y se pusieron las semillas ahí para ver cómo reaccionaban y cómo se establecía la relación simbiótica. ¿Ya? Bueno, y otra de las características interesantes respecto a la ecología reproductiva de las orquídeas es que estas plantas eh, son muy fáciles para hibridar entre especies diferentes, incluso a niveles de géneros distintos, y normalmente dentro de una misma subtribu es muy fácil que las orquídeas hibriden unas con otras, generándose híbridos que no tienen una identificación clara y que dificulta en general la taxonomía de estas especies en nuestro país y a nivel mundial. Pero por otro lado, esta característica ha sido muy utilizada por aquellas empresas y aquellas personas que se dedican a la hibridación de variedades ornamentales y han desarrollado estos 100.000 híbridos de los que hablábamos al principio de la presentación. ¿No? La gran mayoría de ellos se encuentra patentados y son muy cotizados dentro del mercado de las plantas ornamentales. En Chile, la hibridación natural es muy común dentro de las orquídeas. Antes de empezar a hablar de ellas propiamente tal, quiero mostrarles algunos ejemplos que nos ha tocado ver en terreno, como este individuo que vemos acá, que estaba creciendo junto a individuos de estas otras especies que son Chlorea galeata y Chlorea collisensis y que presenta en su morfología patrones que se pueden asociar a ambas especies. Lamentablemente no es posible determinar si este híbrido realmente es producto de la cruza de estas otras dos especies, al menos no con características morfológicas, pero sí es posible hoy día hacerlo con análisis de ADN. Y tenemos ejemplos de hibridación, como les decía, intergenérica dentro de nuestro país, donde hemos encontrado incluso un individuo de lo que se denomina una clorogavilea, una mezcla de clorea y gavilea, que son dos de los géneros de orquídeas en Chile, y que es bastante rara en verdad. Cuando la encontramos hace un par de años atrás fue toda una sorpresa. Eh, Como anécdota, estábamos con el grupo de Chile Bosque en ese momento en la cordillera de Nahuelbuta y encontramos este individuo que nos mantuvo como 2 horas tomándole fotografías. Bueno, respecto al cultivo de orquídeas, en general son plantas muy cotizadas. Como ya decíamos, mueven millones de dólares en el mercado de las plantas ornamentales. Y en el pasado, al igual que en la actualidad, las orquídeas fueron plantas muy demandadas por los coleccionistas. Ya hablaba ayer Pablo respecto al daño que ha generado la mala forma de colección que tiene la gente con los cactus. Y similar es lo que ha ocurrido con las orquídeas a nivel mundial, donde se han generado grandes pérdidas de la biodiversidad natural de orquídeas en los países tropicales principalmente por la alta demanda de encontrar estas plantas, donde incluso me han contado, no me ha tocado verlo, en Brasil y Argentina es normal encontrar gente vendiendo orquídeas extraídas directamente desde el bosque en las carreteras o en las plazas. Bueno, similar también un poco a lo que pasa en Chile con el copihue en la zona de Temuco, Loncoche, donde en la carretera es normal ver gente vendiendo plantas de copihue que también son extraídas directamente desde el bosque. La extracción de orquídeas generó grandes daños a la biodiversidad natural de estas especies. Sin embargo, el cultivo comercial actualmente permite que laboratorios especializados en el cultivo
produzcan las miles y millones de orquídeas que se demandan a nivel mundial y que son las mismas plantas que encontramos en el Home Center. ¿Ya? Hay todo un mercado mundial dedicado a la producción de orquídeas, un grupo especializado en investigación para el cultivo in vitro de estas plantas. Por lo tanto, o sea, gran parte de la investigación que hay para el cultivo in vitro es dedicada a la producción de orquídeas hoy día. Pero también respecto a su conservación, debido a la especificidad de sus relaciones ecológicas, las orquídeas son susceptibles a los cambios que nosotros los humanos podemos generar en sus ambientes. Por lo general, el cambio de uso de suelo es una causa de muerte para las orquídeas, la pérdida del bosque nativo, pero también la disminución de polinizadores y, por supuesto, el cambio climático global. Las orquídeas están protegidas a nivel internacional por la Convención de la Diversidad Biológica. Está prohibida totalmente su extracción desde hábitats naturales. Están incluidas también muchas de ellas dentro de la lista de especies amenazadas a nivel internacional, e incluso la IUCN tiene un grupo especializado en la protección e investigación de las orquídeas que existen en el mundo. Y es el OSG, o Orchid Specialized Group, grupo especializado en orquídeas de la IUCN. Bueno, este desarrollo que hablábamos antes de los protocolos de cultivo con fines comerciales también ha ayudado a mejorar los protocolos para cultivar especies amenazadas. Felizmente hoy día estas herramientas se utilizan para cultivar algunas orquídeas que se encuentran en peligro de extinción, con metodologías que no son, o sea, que requieren un poco más de desarrollo, pero que ha permitido recuperar poblaciones de especies como la que vemos acá, que no es chilena, la Elia especiosa. Y en Chile también se han intentado experiencias de cultivo y eso igual viene un poquito más adelante. Y bueno, pasando ya a lo que son las orquídeas de Chile, me quise hacer una introducción un poquito más larga de lo normal para que entendamos todos de lo que estamos hablando acá, de por qué estamos hablando de orquídeas y qué son estas plantas. Entonces quiero contarles un poco sobre la morfología de las orquídeas de Chile. Acá vemos una planta de orquídea, eh, que esta fue sacada de la orilla de un camino donde se estaba ampliando este camino, así que no es que la hayamos sacado de su hábitat natural porque sí. Y la orquídea, naturalmente, o sea, se compone de las siguientes partes. Están sus raíces reservantes, que son subterráneas. Entre medio de las raíces reservantes y las hojas en forma de roseta basal se encuentra un pequeño rizoma que es ínfimo, no se puede distinguir, muchas veces se pierde entre medio de la gran cantidad de raíces que logran generar estas plantas. Y desde la roseta basal de las hojas, cada cierto par de años, digo cierto par porque en verdad no se sabe a ciencia cierta qué determina la floración de las orquídeas, se origina lo que se conoce como escapo floral, que es el que da origen a las flores y que eso es lo que nos permite identificar las orquídeas. La mayoría de las veces no podemos identificarlas a nivel de hojas, ya que se parecen mucho entre ellas, pero sí podemos identificarlas gracias a sus flores. Bueno, respecto a su flor, directamente está compuesta de 6 piezas florales principales, las cuales serían el sépalo dorsal, que se encuentra arriba, los 2 sépalos laterales, que son los que están acá, los pétalos, que serían estos dos que están acá, y un tercer pétalo modificado, que es lo que se conoce como labelo. Y que en este caso el labelo es la gracia de la evolución de las orquídeas, porque este pétalo generalmente es el que asume la función de atracción de polinizadores como plataforma de aterrizaje o como, en el caso de las orquídeas que ya vimos, como atrayente con la forma de un insecto para atraer al polinizador. Ahora, hay una estructura en las orquídeas que es común dentro de la familia, con excepción del grupo más basal, que es la columna o ginostemio, que lo vamos a ver un poco mejor acá. En esta estructura, la columna o ginostemio es la fusión de las anteras y los estigmas que normalmente uno ve en la flor. Acá la antera está justo por arriba del estigma que está debajo, y la función de esto es hacer que cuando llega un insecto y se posa en esta plataforma de aterrizaje que es el labelo, la ungícula, que es lo que une al labelo con el resto de la flor, actúa como un resorte. Y en el fondo lo que hace esta plataforma es moverse de esta forma, así, y hace que el insecto que está parado en el labelo se golpee contra el polen y se le quede pegado en la espalda. De esta forma, la orquídea chilena
utiliza los insectos para transportar el polen de una flor a otra, el cual se tiene que pegar justo acá debajo. La mayoría de nuestras orquídeas son de hábito terrestre, es decir, crecen en el suelo en distintas condiciones de bosques nativos, otros en praderas, otros a la orilla de los ríos, pero hay algunas que, a pesar de que la descripción dice que son terrestres, bueno, ellos no saben lo que es la descripción de las especies, así que viven arriba de los árboles. Y aunque no se sabe muy bien qué mecanismos les permiten vivir en estas condiciones, sí hay varias poblaciones dentro del sur de Chile donde especies como Gavilea odoratísima o Gavilea litoralis son capaces de vivir haciendo lo que se llama epifitismo accidental, donde las plantas crecen en el dosel a pesar de que su hábitat normal es terrestre, y crecen en condiciones donde también sus raíces pueden ser cubiertas por elementos como eh, musgos o helechos que están sobre los árboles. Estas fotos son del Monumento Natural Contulmo, en donde es posible encontrar orquídeas florecidas en el mes de octubre, arriba de los árboles, y es un espectáculo bastante bonito poder verlas allá cuando normalmente un par de kilómetros más al norte, en la comuna de Angol, esta misma especie está creciendo en el suelo. Bueno, dentro de la clasificación de la familia en Chile, encontramos que todas las orquídeas chilenas pertenecen a la subfamilia Orquídeoideae, que se dividen en dos tribus dentro de Chile, la tribu Chraniquinidae y Codonorchidae, en donde encontramos en Codonorchis. Encontramos al género Codonorchis con una sola especie, que ya la vamos a ver más adelante, que es la Codonorchis lesoni, la orquídea palomita blanca. Y en Chraniquinidae, las otras subtribus que vemos acá, donde están los géneros Brachystele, Mirosmodes, Avenaria, Bipínula, Chlorea, Correorchis y Gavilea. ¿Ya? Bipínula es un género de orquídeas que tiene una estructura de la flor que se caracteriza por la presencia de las fimbrias en sus sépalos laterales. Su distribución se extiende entre Coquimbo y la Araucanía, y hay 6 especies de este género en nuestro país. En el caso de Brachystele, solo se reconoce una especie dentro de Chile y sus flores son muy pequeñas pero fragantes, con unas notas de miel y limón bastante fuertes, lo que permite identificarla fácilmente. Chlorea es el género más diverso y ampliamente distribuido dentro del país, que está presente desde Coquimbo hasta la Patagonia. Hay 42 especies de este género en nuestro país y posee espigas con flores que pueden tener hasta 50 flores dentro de una misma planta. Y usualmente se le encuentra en zonas que están más expuestas al sol, a diferencia de los otros géneros. Codonorchis es un género que solo tiene una especie en nuestro país y generalmente se asocia a los bosques de Notofagus, y genera grandes colonias clonales, ya que tiene la capacidad de crecer bajo la tierra, generando tallos subterráneos que vuelven a aparecer y dan origen a un nuevo módulo, un nuevo individuo, podríamos llamarlo, de esta planta, y es posible de repente encontrar cientos de orquídeas cientos de flores de Codonorchis lesoni en un espacio muy reducido, porque como digo, son colonias de clones subterráneos. El género Correorchis es un género que fue descrito más recientemente, hace un par de años, que solo tiene 2 especies en Chile, y a diferencia de todas las otras orquídeas chilenas, estas no tienen fosas nectaríferas. Su sistema de atracción de polinizadores no está tan bien esclarecido todavía. El género Gavilea es el segundo género más diverso del país, que se distribuye desde Valparaíso hasta la Patagonia, con 20 especies en Chile, que se ubican generalmente en zonas más sombrías, y algunas de ellas presentan, como lo vimos anteriormente, esta condición de epifitismo accidental. ¿Ya? El género Avenaria es un género tropical, diverso, que solo tiene una especie en el país y posee un espolón nectarífero, que vamos a ver, lo voy a mostrar en otra fotografía, que le permite atraer lepidópteros, o por lo menos así se presume hasta ahora su sistema reproductivo, o sea, su sistema de atracción de polinizadores. Y el género Mirosmodes, que anteriormente se llamaba A, con dos A, posee solo una especie reconocida en nuestro país, que se ubica en el altiplano,
y en algún momento sus tubérculos fueron consumidos por los pueblos andinos prehispánicos como un alimento muy nutritivo, por lo que está descrito. En general, la historia de las orquídeas en nuestro país ha sido bastante compleja. Desde la primera descripción que fue realizada por Louis Feuilly en 1714, diversos trabajos han abordado la taxonomía de estas plantas y todos ellos se han encontrado con la misma dificultad, que es la gran variabilidad fenotípica que tienen las especies y además la facilidad que tienen para la hibridación natural, ya que generalmente las orquídeas, muy rara vez vamos a encontrar una especie de orquídea creciendo sola en un lugar. Generalmente hay más de una, lo que facilita que se genere hibridación natural entre distintas especies y así podemos encontrar, por ejemplo, en algunos casos, 5 o 6 especies de orquídeas en un mismo punto y además de esas 5 o 6 especies de orquídeas vamos a encontrar todas las combinaciones posibles que hay de hibridación dentro de eso, o sea, entre esas especies. Entonces se han generado lo que se conocen como complejos de especies, donde uno de los que me tocó revisar en algún momento fue el complejo de Clorea chrysochlora, en donde estaba sinonimizada la especie que acá se entiende, que se conoce como Clorea chrysochlora, o que corresponde más acorde con la descripción de ese taxa, con Clorea collisensis, que es la que está acá al medio, y Clorea lineata, que es la que está a este lado. Sin embargo, en algún momento, taxonómicamente, todas fueron consideradas Clorea lecleri, pero eso ya fue resuelto hace un par de años por los trabajos más recientes que han realizado autores como Patricio Novoa. Bueno, en cuanto a la experiencia de cultivo, en algún momento hice mi tesis de pregrado cultivando orquídeas, aprendí bastante sobre cómo se podía hacer el cultivo de estas plantas y quería contarles que en la vida silvestre estas plantas crecen sin mayores problemas. De hecho, uno logra encontrarlas en condiciones súper adversas de repente, en plantaciones de pino, a la orilla de los caminos. Es súper normal encontrar orquídeas en condiciones donde uno se asombra de verlas. Y a veces, perdón, a veces cientos y hasta miles de ellas pueden ser vistas en estas condiciones. Ahora, una orquídea en su hábitat en condiciones naturales se demora entre 5 y 8 años en producir flores la primera vez, es decir, necesita desde que la semilla germina y desarrolla las primeras hojas, curiosamente acá esta es una secuencia de crecimiento de plantas de Gavilea, donde vemos una que no tiene raíces y así como empiezan a generar las raíces y se van con el tiempo generando más y más raíces reservantes. ¿Ya? La planta tiene que acumular una cantidad igual importante de recursos en estas raíces antes de generar la primera floración, porque si no sería un desgaste muy grande. Bueno, para el cultivo de orquídeas existen dos mecanismos principales. El primero es la germinación simbiótica, que consiste en cultivar semillas maduras, utilizando para ellos medios de cultivo inoculados con los hongos micorrízicos orquidioides, que así se denomina el grupo de hongos que establece relaciones con las orquídeas. Entonces, lo que uno hace para esto es tomar secciones de la raíz de la orquídea en donde estén presentes los hongos micorrízicos, en lo que se llaman ovillos, que son estas pelotitas más oscuras que se ven dentro de las células de la raíz. Uno toma ese tejido, lo cultiva aislado en un medio para cultivo de hongos, generalmente PDA o agar-avena, y sobre este medio, una vez que el hongo va creciendo, nosotros colocamos las semillas de orquídeas para que se establezca la relación. Esta metodología es súper útil cuando se trabaja con especies amenazadas cuyo objetivo finalmente es reintroducirlas en su hábitat, pero requiere de mucha investigación previa para afinar la relación entre las micorrizas y la semilla y que ésta no termine siendo dañina para la planta. Porque algo interesante de la relación micorrícica de las orquídeas es que muchas veces el hongo puede terminar por depredar a la planta si no tiene alimento disponible el hongo, y por otro lado, la orquídea puede dejar a su micorriza de lado si no tiene, o sea, si tiene las condiciones necesarias para sobrevivir sola. O sea, es una relación simbiótica, pero no tan, o sea, si bien es muy estrecha, no es exclusiva. Las plantas igual después de germinar en el fondo pueden dejar al hongo de lado, porque en el fondo solo lo necesitan para germinar. Y siempre que las condiciones
ambientales lo permitan, se mantiene la relación. Por otro lado, está la germinación asimbiótica, es que en este caso se reemplaza la relación con el hongo, utilizando para ello un medio de cultivo enriquecido con nutrientes, principalmente aminoácidos y fósforo, en donde se puede lograr la germinación de casi el 100% de las semillas que fueron sembradas, pero en el caso de que estas plantas quieran ser utilizadas en el futuro para la reintroducción en su hábitat natural, hay que hacer el paso de inocular las micorrizas una vez que las plantas son más grandes, porque eso facilita su establecimiento futuro en la condición natural. En Chile han habido diversas iniciativas de cultivo de orquídeas. Existen actualmente, entiendo, iniciativas de la Universidad de Talca, del Jardín Botánico Nacional, donde han hecho un gran trabajo cultivando las orquídeas chilenas, cultivando especies amenazadas, y entiendo que Mauricio Cisternas, quien trabaja ahí, ha logrado cultivar algunas especies muy difíciles de obtener semillas y obtener plántulas. Y también la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, mantiene una línea de investigación con el cultivo de orquídeas utilizando la metodología de cultivo simbiótico, es decir, con el aislamiento de las micorrizas. Sigo en Instagram a esta página, Orquídeas Nativas In Vitro, en donde constantemente están subiendo información y están subiendo la experiencia de cultivo que hay acá con distintas especies chilenas. Así que ahí también pueden seguir a Orquídeas Nativas In Vitro para ver su trabajo. Bueno, ¿cuáles son las amenazas que hemos podido identificar para las orquídeas de Chile? La principal amenaza, como nuestras orquídeas son terrestres, es la sustitución del uso de los suelos. Es decir, hemos encontrado muchas veces orquídeas que crecen en ambientes que han sido previamente alterados, donde hoy día no hay bosque nativo propiamente tal, pero sí hay una gran diversidad de especies herbáceas nativas y geófitas nativas. Y cuando alguien, por ejemplo, va a hacer extracción de áridos o a colocar una plantación de eucalipto sobre ese lugar, está realizando una sustitución del uso de suelo que lamentablemente termina con las plantas de orquídea muertas. Otra de las amenazas es la pérdida de polinizadores por depredadores y plantas introducidas, es decir, la pérdida de polinizadores por otras especies introducidas que depredan a los polinizadores de las orquídeas, o también por la presencia de plantas introducidas que, a diferencia de las orquídeas, sí ofrecen recompensa. Por lo tanto, los polinizadores nativos van a acudir más a la especie introducida porque sí le dan una recompensa, en vez de ir a la orquídea, que lo único que hace es atraer con el engaño. También está la depredación de las raíces por parte de especies introducidas como cerdos y jabalíes, que ha sido un problema en la zona sur de nuestro país, que se comen los sistemas reservantes y terminan matando poblaciones enormes de orquídeas. Y finalmente, la herbivoría por animales silvestres y ganaderos. Si bien estas amenazas no afectan a todas las orquídeas por igual, las consecuencias inevitablemente nos van a llevar a una disminución de la variabilidad genética, que podría terminar con la extinción de algunas especies y que lamentablemente hoy día mantiene a riesgo de extinción al menos 4 especies de nuestro país que están en peligro crítico. ¿Cómo vemos estas amenazas? Algunos ejemplos son, como para dar el ejemplo, perdón, esta foto que está acá corresponde al único individuo conocido de Vipinula volkmanni que existe en el Parque Nacional Nahuel Buta. Es la única planta que se ha encontrado en años de monitoreo en este lugar, y en general en la cordillera de Nahuel Buta, esta planta no tiene más de tres puntos, porque no podemos hablar de poblaciones, lamentablemente, donde esos 3 puntos no suman más de 5 ejemplares adultos. O sea, es una especie que está al borde de la extinción, por lo menos en la cordillera de Nahuel Buta. Otro caso es lo que vemos acá, este ejemplar de Chlorea collisensis que está creciendo junto a un camino, una carretera, donde lo más probable es que, si el día de mañana el desarrollo vial lo exige, o sea, si el desarrollo vial exige ampliar el camino, estas orquídeas que están a la orilla del camino van a desaparecer. La herbivoría también es súper común, en este caso por los lagomorfos, que cuando las orquídeas están pequeñas, el escapo floral, cuando aún es pequeño, es bastante palatable para los conejos y las liebres. Y de la misma forma, las flores, una vez que ya están madurando, cuando el escapo ya se ha desarrollado,
son bastante apetecidas por las vacas. Lamentablemente ha sido un problema súper grande en la historia de la investigación de las orquídeas, el tema con la relación que hay con los animales, con las vacas principalmente, que se las comen. Y solo les gustan las flores. Como ven acá, esto era una población de Clorea gabilú que fue totalmente mutilada por las vacas. Curiosamente, los caballos no se las comen. Cuentan los campesinos que cuando los caballos comen orquídeas se enferman, así que por lo menos solo podemos apuntar a las vacas y a las ovejas en este caso. Respecto a los estados de conservación de las orquídeas de Chile, hay dos especies que han sido categorizadas. 6 de ellas se encuentran en peligro, 4 en peligro crítico y 2 vulnerables. De ellas, 6 son especies del género Clorea, 2 del género Gabilea, 3 del género Vipínula y una del género Mirosmodes. Bueno, eso en general como para contarle de las orquídeas de Chile. Ahora les voy a mostrar una presentación, o sea, les voy a mostrar fotografías de algunas de las orquídeas más comunes que nos ha tocado encontrar a través de este tiempo. Me voy a tomar un tiempo también para contarles el por qué llegué a estudiar orquídeas. En el año 2012 hicimos un proyecto en la cordillera de Nahuelbuta, en Angol, para declarar a las orquídeas de Nahuelbuta como la flor símbolo de la comuna de Angol. Y partiendo con este hito fue que generamos una línea de investigación en ese momento para buscar cuáles eran las especies de orquídeas que habían dentro de la comuna de Angol y nos fuimos encontrando con varias sorpresas en el camino. En ese momento me tocó seguir los pasos de un señor holandés de apellido Van Nieuwenhuizen, no sé si lo he pronunciado bien, la verdad, que estuvo por Nahuelbuta en el año 94 y encontró una gran diversidad de orquídeas, pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a recorrer la cordillera en ese momento, no esperábamos encontrar más de 30 especies de orquídeas en toda la cordillera de Nahuelbuta. Y hoy día sabemos que hay 72 especies a nivel nacional, por lo tanto casi la mitad de las orquídeas de Chile está representadas en ese territorio, que es la cordillera de Nahuelbuta. Y de ahí viene la gran mayoría de las fotos que le voy a mostrar en este momento. Pipínula frimbriata, que no es de Nahuelbuta, es una orquídea que crece en las playas y en la quinta región. Es bastante común y lamentablemente su hábitat fue sustituido por la industria inmobiliaria y donde antes habían grandes poblaciones de Vipinula fimbriata, hoy día hay casas y condominios. En el caso de Vipinula volkmanni, es esta especie que yo les comentaba que en la cordillera de Nahuelbuta solo se han encontrado 5 ejemplares adultos. Es una especie que habita normalmente en la cordillera de los Andes, en donde existen muchas más poblaciones, pero tampoco es muy abundante, por lo mismo se encuentra hoy día en peligro crítico de extinción, y es una de las orquídeas más vistosas, más coloridas que hay dentro de nuestro país, con estas formas y estas fimbrias que tienen sus sépalos que la hacen muy hermosa, la verdad. Brachystele unilateralis es la única especie reconocida dentro del género Brachystele en Chile, que se caracteriza por estas flores pequeñas muy aromáticas que les decía al principio. Las braquisteles se conocen, son una de las pocas orquídeas que tienen un nombre común en Mapudungún, que son parte de la visión mapuche de la biodiversidad, en donde se les conoce como ñuil, que significa el perdido o la planta del perdido. La verdad es que todavía no logro entender bien de dónde viene esa referencia, pero es interesante el dato. Existen otras formas de braquistela en nuestro país, de hecho se conocen 4 formas distintas, pero todas ellas están agrupadas dentro de la especie Brachystelia unilateralis. Acá podemos ver diferencias que igual son más o menos notorias respecto de una forma y la otra, en cuanto a la coloración, en cuanto a la forma del labelo, en cuanto a la disposición de las flores dentro de la espiga, pero estas mismas los podemos encontrar de forma simpátrica dentro de un mismo territorio, entonces no es que estén separadas espacialmente. Florea barbata es una orquídea amarilla que se caracteriza por estas barbas que tienen el labelo, de ahí el nombre. Florea fina barbata, o otra que también entra dentro de esta categoría de Florea barbata, tiene unas nervaduras mucho más marcadas.
Chlorea videntata, que es una orquídea que crece en la cordillera de los Andes, normalmente en una condición bastante más expuesta, en suelos más volcánicos. Es una flor pequeña, suele pasar bastante desapercibida porque no es muy llamativa en tamaño, pero sí es bastante bonita si la miramos de cerca. Chlorea crisanta, que es una de las especies también de más amplia distribución en nuestro país, de color naranjo, vistoso. Chlorea chrysochlora, una especie que no está reconocida como tal hoy día, pero que la descripción, como les contaba al principio, coincide con lo que podemos encontrar en terreno. Chlorea cuneata, que es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, es una de estas orquídeas que está a punto de desaparecer. Solo habita en la cordillera de Nahuelbuta. He tenido la oportunidad de conocer las 10 poblaciones que hay de esta especie en toda la cordillera. Lamentablemente las amenazas para esta especie son todas las que les habíamos contado: el reemplazo de uso de suelo, la herbivoría por animales exóticos, principalmente vacas. En el Parque Nacional Nahuel Buta, por allá por el año 2012, cuando estábamos haciendo esta primera investigación para buscar las orquídeas de la cordillera, marcamos un punto que es donde están las Chlorea cuneata para monitorearlas, y lamentablemente justo antes de que florecieran apareció una vaca y se las comió. No pudimos verlas el primer año, pero sí las encontramos después. O sea, que les coman las flores no significa que la planta finalmente desaparezca, sino que solo por lo menos durante esa temporada no será posible identificarla o ver las flores. Chlorea collisensis es una orquídea que es bastante común en la zona de Nahuel Buta y en el centro sur de Chile en general. Sus flores son más o menos grandes, se le conoce como orquídea pico del oro. Eh, no mucho más que decir sobre esta. Chlorea crispa, que es una orquídea de flores blancas, bastante grandes, hasta 8 o 10 centímetros puede medir una flor de estas. Es una orquídea también que crece en una condición muy particular porque solo se asocia en las zonas de arenales que existen en la cuenca del río Biobío, desde Antuco hasta la desembocadura del Biobío acá en Concepción. Podemos encontrarla en los arenales bajo, normalmente plantaciones de pino, ya que la mayoría de estos arenales hoy día se encuentra dominado por monocultivos forestales. Chlorea dizoides fue una de las sorpresas que encontramos por allá en el año 2012 en Nahuel Buta, donde una orquídea que se describe como en peligro crítico de extinción, cuya única población conocida hasta ese momento se limitaba a la región de Valparaíso. Y fue una sorpresa encontrarla en Angol, cientos de kilómetros más al sur, y corresponde precisamente a Chlorea dizoides, y vemos una distribución muy fragmentada hoy día en tres puntos finalmente donde existe esta planta: la región de Valparaíso y la región de la Araucanía, en Angol y Nueva Imperial. Son los únicos lugares donde se conoce la existencia de Chlorea dizoides. Chlorea galeata, una orquídea de flores blancas, sus sépalos son más o menos verdosos, bastante común también. Chlorea gaudichaudi, una especie de orquídea que crece mayormente asociada a las zonas de turberas en distintos lugares, tanto de la cordillera de los Andes como de la cordillera de Nahuel Buta. Chlorea gabilú, que es una de las orquídeas más ampliamente distribuidas en nuestro país y es muy frecuente poder encontrarla, de hecho, en muchos ambientes, desde el bosque nativo hasta las plantaciones forestales. Y es otra de las que en general, bueno, su nombre científico refleja su nombre común, que es gabilú. Gabilú es un nombre común que viene del mapudungún, que se divide en dos conceptos que son Hua y Filú. Hua es el nombre que recibe el maíz. El maíz en mapudungún se llama Hua y se dice de ese color, o sea, se le dice así por el pelo que tiene, por el color brillante que tiene el pelo del maíz cuando está en la planta, en su mata. Y Filú quiere decir culebra o serpiente, por lo tanto gavilú y en general las orquídeas amarillas de nuestro país reciben el nombre de el maíz de la culebra. Es un nombre bastante interesante, recordando la importancia que tienen las culebras o serpientes para la cosmovisión mapuche.
Chlorea grandiflora es una orquídea que, como su nombre lo dice, es una de las flores más grandes de nuestro país, de color verdoso intenso, muy llamativa. Crece asociada a los bosques de araucaria en la cordillera de Nahuelbuta. Chlorea lamelata, otra de las orquídeas amarillas, también conocidas como gavilú, como les acabo de decir. Chlorea lineata, que entiendo que hay por ahí todavía una complejidad respecto a su identificación y cómo separarla de Chlorea multiflora. Eh, También tenemos a Chlorea longipétala, que es una orquídea también bastante frecuente en los bosques nativos del sur de Chile, y Chlorea longipétala en su forma lútea, su forma amarilla, que es una de las características que se ha descrito como la aparición de las formas amarillas es una respuesta a la presencia de polinizadores introducidos en nuestro país. Hay muchas plantas de flores blancas que han eh, evolucionado, por decirlo de alguna forma, no es el término correcto, pero que han desarrollado estas formas amarillas para poder mejorar la atracción de polinizadores cuando son polinizadores introducidos. Chlorea leucogiflora, que también es una especie que no está clara su taxonomía, es una de las orquídeas que no tiene una diferenciación del labelo con respecto a las otras piezas florales. La verdad es que es una de mis orquídeas favoritas, la encuentro muy, muy hermosa, su coloración blanca con estas tonalidades rojizas y negras en las nervaduras. Chlorea multiflora, otra de las orquídeas que conocemos como, o sea, que tiene un aroma atrayente, en este caso, es un aroma muy similar a la vainilla. La verdad es que esa es una de las formas más fáciles de identificarla respecto a su aroma y por las nervaduras también llamativas de sus piezas florales. Chlorea nudilavia es esta orquídea de flores anaranjadas brillantes que tampoco tiene una diferenciación de sépalos, o sea, del labelo con el resto de las piezas florales. Existen varias formas de esta orquídea, algunas más amarillas, otras más rojizas, pero todas se agrupan dentro de Chlorea nudilavia. En el caso de Chlorea parviflora, que es una especie también de flores pequeñas que crece en la región del Biobío, eh, son flores bastante pequeñas, pero con espigas muy altas. Pueden alcanzar los 60 centímetros de altura fácilmente el escapo, pero las flores son muy pequeñas y muy separadas entre ellas. La orquídea de las flores más pequeñas en Chile, también es una de las plantas de Chlorea más pequeñas, es Chlorea philippi, que rara vez supera los 10 centímetros de altura. Tiene una inflorescencia muy compacta, con flores que normalmente se autopolinizan. A pesar de que las orquídeas tienen todo un sistema, una evolución que las guía hacia mejorar los sistemas de polinización, todavía existen especies que eh, se independizan en el fondo de esta polinización asistida y son capaces de autopolinizarse. Chlorea trachycephala, o que hoy día creo que cambió el nombre también, así que no, que podría también ser un híbrido entre Chlorea gavilú y Chlorea galeata. Hay varias versiones ahí respecto a esta especie. Chlorea virescens, hoy día llamada Chlorea piquichen o pichiquen, que también es un nombre común en Mapudungun para esta planta. Y otra de las orquídeas amenazadas de nuestro país, también en peligro crítico de extinción, Chlorea volkmanni. Eh, Endémica de la cordillera de Nahuelbuta también esta especie. Otras orquídeas de Chile son Correorchis leptopétala, que crece en la zona de la cordillera de los Andes. Esto es Antuco, en camino a la Sierra Velluda. Correorchis cylindrostaquia, no sé si se ve muy bien el nombre ahí, pero es una orquídea también con muchas flores en su inflorescencia, que crece en condiciones de bosque no tan alterado. Y lo que les contaba al principio sobre Codonorchis lesoni, que es esta capacidad que tiene esta orquídea de flor única de generar grandes colonias de clones por reproducción vegetativa, como se ve en la foto de acá. Pasamos al género Gavilea, donde nos encontramos con Gavilea araucana, otra de las especies que tiene nombre común en Mapudungún. Su nombre es Lemfgr, es un poco difícil de pronunciar, pero quiere decir el zorro veloz, y que hace referencia al labelo de esta planta que con un poco de imaginación nos recuerda a la cabeza de un zorrito, en este caso.
Gavilea leucantha es otra de las especies problemáticas que hemos encontrado en la cordillera de Nahuelbuta. Gavilea longibracteata, una también de las más comunes de las especies de Gavilea, ampliamente distribuida en nuestro país, puede tener hasta 60 flores en una misma planta, es una espiga realmente hermosa. Gavilea lutea, se caracteriza por sus flores amarillas pequeñas. Gavilea odoratísima es otra de las plantas que tiene un aroma atrayente para los polinizadores y de ahí su nombre, que es lo que podemos ver acá. Gavilea venosa, que es una planta que también se asocia con la autopolinización, no tiene, por lo menos su sistema que se conoce hasta ahora está principalmente basado en la autopolinización. Y finalmente Avenaria paucifolia, que es esta orquídea que yo les contaba que tiene este espolón nectarífero que sale de la flor y que se asocia generalmente con la polinización a través de lepidópteros, que son los que tienen estas probóscides largas, las mariposas y polillas. Bueno, algunos trabajos que pueden revisar si les interesa el tema de las orquídeas chilenas, donde pueden conocer a todas las especies que hay en nuestro país y que son estos trabajos que también revisé para poder contarles hoy día un poco más sobre estas plantas. Son la guía de campo de las orquídeas chilenas en su segunda edición ampliada de Patricio Novoa, Jaime Espejo, Diego Alarcón, Mauricio Cisternas y Erwin Domínguez, un trabajo muy completo, una recopilación muy bien hecha de todo lo que ha sido la historia de la taxonomía de las orquídeas en nuestro país y cómo podemos identificar a estas especies en terreno. También está la guía de las orquídeas de la región de Valparaíso, eh, un muy buen material también para revisar. Si bien se limita a la región de Valparaíso, hay gran parte de estas orquídeas que son de una distribución mucho más amplia que esa, por lo tanto, la información nos va a servir igual. Y también el libro de las orquídeas de la región del Maule, eh, que de la misma forma que el de la región de Valparaíso contiene especies que son de una distribución mucho más amplia. Eso sería, bueno, esta presentación. Espero que les haya gustado lo que les he contado hoy día. Estoy atento a sus preguntas. Em, Están por ahí los chicos de Naturalistas Chile, a ver qué podemos ir viendo. Muchas Ok, gracias por su atención. ok. Muchísimas gracias, Cristian, por esta interesantísima presentación. De parte de todos, te damos muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro el porqué de la complejidad ecológica en forma de flor. No, yo creo que bastante, porque tenemos varias preguntas. Ya, buena. Em, bueno, de paso te quiero contar, Cristian, que te han mandado muchos saludos y muchas felicitaciones por tu Muchas charla. gracias a todos y a todas. Probablemente van a seguir llegando y de hecho así es. Tenemos mucha gente que está muy agradecida. Buena. Y bueno, de paso, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo. Nos han mandado saludos desde San Nicolás de los Arroyos en Argentina, Rancagua, Cerro El Roble, Angola, El Salvador, Colchagua, Pucón, Antuco, Ocoa y Futaleufú hasta ahora. Así que nos han estado viendo desde varias partes y a todos ellos Qué les buena. agradezco muchísimo. Así que un saludito a todos ustedes. Muchas gracias a todos por sus saludos. Espero que hayan disfrutado de la presentación. Oh, sin duda. Y, y bueno, tenemos algunas preguntitas por aquí. Eh, Voy a estar, bueno, algunas ya las fuiste comentando a medida que iba la charla, así que, em, a ver, acá tenemos una pregunta, una pregunta que llegó bien temprano durante la charla que dice, ¿cómo desarrolla la orquídea feromonas para atraer insectos? Si puedes comentar algo. Eso ha sido igual muy estudiado porque una de las principales características de las orquídeas es cómo han logrado desarrollar en algunos casos estas feromonas de atracción sexual. Eh, en general, la única explicación ha sido la selección natural, es la gracia de las orquídeas, esta gran diversidad que logran generar. eh, Les permite entre las miles de plantas que la más exitosa logre reproducirse, así como actúa en general esta regla de la evolución. O sea, en el fondo no es que haya sido intencional que la planta haya desarrollado esa feromona, sino que a través de
la variabilidad genética y las distintas formas de su expresión, se llegó a un punto en el que coincide que la planta genera la feromona y atrae mejor al polinizador que otras plantas. Mm. Es solamente eso. Ey, interesantísima. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver si tenemos más, bueno, tenemos más preguntas. ¿Las micorrizas de las orquídeas chilenas son específicas de ellas? Hay algunas que sí, son muy específicas de algunas especies, por ejemplo, Chlorea cuneata, que es una especie que crece en condiciones de bosque nativo, con pocas alteraciones. Cuando hicimos la investigación correspondiente de sus micorrizas, encontramos que eran micorrizas exclusivas de esa especie, pero Mm. otras especies como Chlorea gabilú tienen micorrizas que incluso no están limitadas a su distribución en Chile, sino que comparten la misma especie de micorrizas que otras orquídeas australianas. Ah, wow. Entonces, la diversidad, como decía al principio, la diversidad de los hongos orquídeoides es tanto más compleja que la de las mismas orquídeas. Increíble, ¿eh? Y hay, bueno, algo notable que comentar es que entre los comentarios alguien dio sí, comentó el link para el libro de la guía de orquídeas de Chile, que fue uno Ujú. de los libros que mencionaste al final. Así que muchas Ah, gracias. buena, Ahí pueden buena. buscarlo entre los comentarios, fue más o menos al principio. Así que eso. Em, Marcela G. Morrison pregunta, ¿tiene sépalos y pétalos no tépalos o cuál es la diferencia? A ver, se le llama sépalos y pétalos cuando hay una diferenciación entre estas son 6 piezas que componen las flores de las monocotiledonias en general. Las más externas son los sépalos y las más internas son los pétalos. Pero cuando no hay diferenciación entre sépalos y pétalos, es decir, son iguales entre todos ellos, como en el caso de los lilium, las flores del lilium, se le llama tépalos. Eso es una definición más anatómica de lo que son las estructuras de la flor. Entonces, los pétalos son los internos, los sépalos son los que envuelven a los pétalos, y si no hay diferenciación, a todo ese conjunto se le llama tépalos. ¿Ya? En Ok. el caso de las orquídeas están los 3 sépalos, hay 2 pétalos normales y un tercer pétalo especializado que es el labelo. Mm, ok, muchas gracias. ¿Vale? Em, ya, hablaste un poquito, bueno, hablaste sobre la hibridación en orquídeas y llegaron hartas preguntas sobre eso. Bruno Basáez nos pregunta, ¿las orquídeas híbridas pueden representar un riesgo para la conservación de orquídeas de especie pura? Sí. Ahí hay una discusión que puede ser súper interesante respecto a este tema de lo que es una especie y qué no es una especie. Desde el punto de vista biológico, siempre nos han enseñado que las especies son distintas porque no se reproducen entre ellas, pero las orquídeas rompen todo ese patrón. O sea, encontramos, como te decía, en Angol, a dar el ejemplo de mi territorio, de donde vengo, en un Ujú. cerro, que es el cerro que estaba más cerca de mi casa, eh, que de niño iba a ese cerro, y nunca vi las orquídeas hasta que las conocí ya estando en la U. Ahí pude identificar 10 especies de orquídea en ese cerro, y esas 10 especies de orquídea tenían todas las combinaciones posibles entre las 10, y a eso súmale que los híbridos de orquídeas además son fértiles. Por lo tanto, pueden hibridar de nuevo con uno de sus parentales o con otra especie distinta o con otros híbridos. Entonces, eh, claramente sí, si hablamos de conservar especies como un linaje puro, es un riesgo, pero la naturaleza no es lo que busca. La naturaleza busca precisamente generar diversidad. Y estos mecanismos de hibridación, en el caso de las orquídeas, han sido la clave de su éxito evolutivo, la generación de esta diversidad a través de la hibridación. Entonces, representan en el fondo un motor evolutivo para este grupo de plantas. Así, claro, de la complejidad que mencionabas también en todo sentido. Claro. Sí, muchísimas gracias. Em, ok, bueno, alguien preguntaba si los híbridos son fértiles y mencionaste que sí lo son. Sí lo son fértiles y se pueden, y de hecho hay algunos que se produce lo que se llama retrohíbridos cuando hibridan de vuelta con uno de sus parentales y ahí queda más la ensalada todavía.
¿Y cómo se puede identificar? O sea, ¿qué tanto se puede identificar un híbrido como sus especies, componentes o qué tanto es diferente? Es difícil identificarlo en verdad como en terreno o viéndolo así con su morfología, uno puede intuir que es un híbrido, pero generalmente igual lo van a clasificar más con una especie o con otra. Ah, ok. Ya, la única forma de definir si, si es un híbrido y cuáles son sus parentales es a través de un análisis molecular con marcadores específicos. Ujú. En general también para las orquídeas no funcionan los clásicos marcadores moleculares porque su evolución ha sido muy rápida, entonces la mayoría de las veces no hay mayor diferenciación en las secuencias de ADN que normalmente se utilizan para clasificar otras plantas. Mm, qué interesante eso. Y esa justo era la pregunta que venía a continuación. Ah, me estoy adelantando. ¿Qué información hay sobre la transformación del genoma Mm, entre los híbridos con sí, respecto a las cepas originales? Ok, muchas gracias. Em, entonces, acá hay una pregunta interesante. ¿La vainilla que usamos en la cocina es una orquídea? ¿De qué sí, zona? es una orquídea originaria de México. Ah, Es una liana, una planta trepadora, o sea, no una liana, es una orquídea trepadora, tiene como una enredadera. mira, qué interesante. No Es- son solo terrestres o epífitas, sino que igual tienen otros hábitos, hay algunas que son enredaderas, otras que son exclusivamente parásitas, otras que son acuáticas. Hay de todo en el mundo de las orquídeas. qué genial. Y pregunta si es silvestre o ha sido cultivada para su objetivo de dar sabor. O sea, como todas las plantas que usamos para alimentarnos, Ujú. tiene ancestros que son netamente silvestres, pero claro, hoy día se utilizan variedades comerciales que han sido mejoradas para dar cumplimiento con lo que el mercado exige también. Ah, Entonces, sí, hoy día son híbridos modificados, son variedades cultivables de vainilla, pero originalmente eran plantas silvestres. ok, muchísimas gracias. ¿Vale? También pregunta si en Chile hay alguna que se use de una forma similar en la cocina. No. En ¿No? general, las orquídeas de Chile pasan bastante desapercibidas y no se le ha dado una utilidad como ese tipo, ni de ningún otro en verdad. Mm, ok. Es curioso cómo pasa eso, ¿no? ¿Mm? En fin, Mónica Salinas pregunta, ¿el Jardín Botánico Nacional es de la Universidad de Talca? No, no, no. El Jardín Botánico es una institución independiente, que es Mm, el Jardín Botánico de Viña del Mar. Y ahí se realiza, o sea, desde hace mucho tiempo fueron los primeros en Chile que comenzaron con el trabajo de conservación de orquídeas. Gracias ahí a la investigación de Patricio Novoa, que fue uno de los primeros que levantó este tema a nivel nacional. ok, muchas gracias. Em, están entrando hartas preguntas. Muchas gracias por el interés. Qué bueno que entren preguntas. Así es. Em, ¿Qué hay de cierto que las especies chilenas son las más antiguas del continente? En general se asocia porque son terrestres, que son especies bastante más antiguas que el resto, pero no es tan cierto como se dice. ¿Ya? Mm, Son bastante derivadas incluso dentro del grupo en el que están. O sea, no son tan antiguos. O sea, de hecho, son de un grupo de orquídeas que, como les mencionaba al principio, de estas 5 subfamilias, son de la subfamilia Orquídeoide, que es de orquídeas terrestres en general, que no es la más basal del grupo para nada. ya sí. Perdón, pensé que se había cortado un momentito. Muchas gracias. Bueno, también hablaste sobre el cultivo de las orquídeas y también entraron algunas preguntas sobre eso. ¿Qué condiciones gatillan la brotación de la roseta basal en otoño? Muchas veces aparecen antes de las primeras lluvias. Eh, bueno, la hemos estado viendo durante los últimos años, que en general todos los años brotan en distintas épocas, incluso en las mismas plantas. Así que la verdad no sabría muy bien cómo responder a esa pregunta, cuáles son las condiciones que las hacen brotar. Es más que nada una respuesta a la época del año,
y supongo que también a la disponibilidad hídrica que puede haber en ese momento. Mm. En general, las orquídeas no utilizan, o sea, a pesar de que tienen sistemas reservantes, para brotar, utilizan, o sea, invierten una vez los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la orquídea se dispone a florecer, ocupa parte de las raíces reservantes para generar la roseta basal de ese año y generar también el escapo. Pero como esta es una planta perenne, el sistema subterráneo, una geófita en el fondo, el sistema subterráneo se mantiene todo el año, pero el escapo, o sea, la parte aérea, la parte que uno logra visualizar, muere todos los años. Pero cuando produce flores, la planta lo que hace es reutilizar todos los nutrientes que invirtió para generar el escapo floral y las hojas, consume esos nutrientes y los va dirigiendo una vez que se está secando hacia arriba para alimentar a sus semillas. Si la planta invierte muy bien sus recursos también, entonces, por lo mismo decía que la condición que la hace brotar no sabría cómo responderla, pero sí puedo decir que la planta aprovecha muy bien los recursos que tiene disponibles en ese momento. Mm. Ok, muchísimas De gracias. hecho, así como anécdota, una orquídea que puedas encontrar cortada, una vez que ya floreció, puede llegar a producir semillas, porque claro, los recursos que está utilizando para producir las semillas son los que están en el escapo y en las hojas, no los que están bajo tierra. Ah, mira, interesante eso. ¿Mm? A ver, tenemos algunas... Ah, ya. ¿Existe reproducción y comercialización para este tipo de orquídeas? O bueno, para la orquídea de Chile. En Chile por lo menos no se reproducen, o sea, no se reproducen para comercializar. Hay varias experiencias de cultivo, principalmente enfocadas en conservación. Hace unos años atrás, hubo un proyecto FIA que buscó desarrollar los primeros protocolos para cultivar estas plantas en nuestro país, enfocado en el cultivo de Clorea crispa. Ese proyecto se desarrollaba en la Universidad de Talca Ujú. y entiendo que lamentablemente el año 2010, cuando fue el terremoto, ese laboratorio perdió gran parte del material y claro, los cultivos que se habían logrado desarrollar hasta ese momento no lograron llegar a buen término. Oh. Y hoy día igual hay experiencias de cultivo, pero en general son pequeñas y no con fines comerciales dentro del país. Lo que sí sucede mucho, y en general no es exclusivo esto con las orquídeas, es que hay personas dentro de Chile que venden las semillas hacia afuera para los coleccionistas de orquídeas, que Ah, también hay muchos coleccionistas a nivel mundial que tienen nuestras orquídeas y las cultivan y las tienen en sus jardines personales. eso está interesante, ¿eh? ¿Y por qué será que Bueno, no se hace aquí? en Chile en general es súper fácil poder vender nuestros recursos fitogenéticos que se llaman. O sea, nos ha pasado con las alstromerias, nos ha pasado con el maqui, nos ha pasado con la murtilla, que siendo plantas nativas de nuestro país, Claro. han venido de otros lugares a buscar el germoplasma, lo mejoran un poquito, lo patentan y lo venden de vuelta. Wow, eso está interesante, ¿eh? Ok, ¿la abeja melífera introducida se puede considerar una amenaza para la reproducción de las orquídeas? En general, las abejas melíferas no visitan mucho las orquídeas nativas precisamente porque las abejas lo que buscan es una recompensa para poder producir su alimento en la colmena, entonces las orquídeas no le entregan ese tipo de cosas. Los Mm, principales polinizadores de orquídeas son algunas abejas nativas del género Caupolicana, eh, y moscas polinizadoras, no recuerdo en este momento el grupo específico, pero son moscas polinizadoras que tienen probóscides largas. mm, ok. Y también mencionabas algunas mariposas, ¿no? Claro, y algunas, en el caso de Avenaria, que es esta especie que tiene espolón nectarífero, pueden ser lepidópteros. Mm, excelente, muchas gracias. Esa era justamente la pregunta siguiente. Em, ok, nos llegan saludos desde Argentina, San Martín de los Andes, desde Puerto Natales. Eh, ¿Se puede considerar las orquídeas como parásitas de otras especies o de la red micélica?
La verdad es que esa también es una muy buena pregunta que tampoco tiene una respuesta muy clara hoy día a pesar de toda la investigación que se ha hecho. Mm, Desde mi perspectiva personal, puedo responder que la verdad es que sí, la orquídea si tiene la oportunidad se va a aprovechar de la micorriza. De hecho, en la primera etapa de su vida, la orquídea no hace fotosíntesis. La semilla germina y forma una masa que se llama protocormo, una estructura redondita como un huevito, ujú. que vive un año o más, puede ser, alimentándose exclusivamente de el hongo. No hace fotosíntesis por ningún... No, no hay razón. Si está ahí guagüita muy regalona con lo que le entrega el hongo, ¿por qué sacar hojas y hacer la pega uno mismo? Wow. Entonces, en el fondo ahí la orquídea se está alimentando del hongo. Interesantemente, se han encontrado casos donde las orquídeas epífitas que viven arriba de los árboles pueden estar tomando nutrientes del suelo gracias a la red de micorriza. Entonces estamos hablando de que sí se conectan a redes de micorrizas muy complejas donde no solo están sus hongos orquidioides, sino que estos hongos orquidioides a su vez se enchufan a otros hongos o a otras plantas y comparten nutrientes. O sea, son parte de un eslabón de interacciones ecológicas súper complejo. Mm, qué, De qué- hecho, así como anécdota, en ujú. Angol, cuando estábamos en ese momento con las orquídeas, la mayoría encontramos poblaciones súper grandes de algunas especies como Clorea gabilú y Clorea galeata creciendo entre medio de las plantaciones de pinos. Oh, Y lo más probable es que ahí lo que haya estado pasando es que la orquídea, a través de sus micorrizas, estaba parasitando a los pinos. wow. Qué Estuvimos ahí increíble. tratando de aislar hongos, pero no fue posible aislarlos porque eran demasiado lo que había de hongos en esas raíces. Wow. Qué increíble, ¿eh? Mm. Como dicen, la naturaleza se abre camino. Exactamente. Era muy bonito verlas ahí, cientos de plantas bajo la plantación. Genial. Y a ver, acá hay otra. ¿Existen las orquídeas que se dan en ramas o árboles aquí en Chile? Creo que Sí, se refiere a las... es lo que les contaba como el epifitismo accidental, que son un Ujú. par de especies que tienen esta habilidad de crecer, como en el suelo no tienen las condiciones de luz que necesitan, pueden crecer en algunas ramas de árboles que tengan acumulación de sustrato como musgo y ya puede ser algo de suelo también, de tierra que se haya generado ahí. ¿Ya? Así Ok, que sí, sí hay orquídeas epífitas en Chile, pero no es la generalidad. Son solo casos aislados en algunos lugares muy particulares donde la condición ambiental lo permite, ya que igual es curioso que el hongo esté presente también en esos lugares arriba de los árboles. claro, sin duda. Mm. Bastante curioso. Ok, increíble la información, gracias. Ah, en esto, esto no, no te las he dicho, pero entre cada pregunta llegan más felicitaciones y agradecimientos. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Me gustaría consultar, ¿es posible incentivar o propiciar la reproducción de orquídeas en un campo, entre paréntesis, en la cordillera de Nahuelbuta? Eh, Más que nada la conservación. Yo creo que si uno quiere realmente cuidar a las orquídeas, hay muchos lugares donde podemos protegerlas. Ellas se pueden reproducir solas en su ambiente siempre y cuando nosotros no las perturbemos, no metamos especies introducidas, no cambiemos el uso de los suelos. Y hay varios lugares en la cordillera de Nahuelbuta donde hoy día se está haciendo conservación, algunos donde están precisamente estas especies amenazadas que les mencionaba dentro de la presentación en el sector de Challeo, en el sector de Trongol Alto y en Villa Las Araucarias. Ahí hay propietarios pequeños que tienen presencia de Clorea cuneata y Clorea volkmanni y que precisamente las están protegiendo. Ok, muchísimas gracias. Así que va a ser con fines de conservación siempre. Sí. Ujú. Ah, también, nos piden tu correo. No sé si nos podrás dejar por ahí algún contacto. Sí, mi correo es Cristian, mi nombre, @eticaenlosbosques.cl. Ujú. Ahí de repente lo podemos dejar en los comentarios. Ya, Muchísimas muchas gracias. gracias. Em, También preguntan por qué tipo de suelo es más apto para las orquídeas. Va a depender de la especie.
más Mm, que cualquier otra cosa. O sea, hay especies que pueden crecer en condiciones de roca, hay otras que pueden crecer en arena, otras que en suelos arcillosos, otras que están anegadas, que crecen con las raíces sumergidas en el agua. Entonces, va a depender de la especie de la que estemos hablando, la condición de suelo que prefiera. buenísimo, muchas gracias. Acá nos llega una preguntita que dice, están incluidas en las monocotiledóneas, pero no tienen cotiledones. ¿Qué opinas? Es que, bueno, son monocotiledóneas porque vienen del grupo, de hecho si tienen cotiledones, a pesar de que no lo parezcan, no desarrollan, cuando comienzan a desarrollar las hojas, desarrollan un cotiledón muy básico, Mm, y de hecho las orquídeas son parientes de los espárragos, para que lo sepamos todos, son lo más cercano que hay a un espárrago. wow, inesperado. Ok, ¿cómo una orquídea, a Teresa Cuevas nos pregunta, ¿cómo una orquídea rescatada pudo florecer bajo el boldo de mi patio, sin intervención y en pendiente? En general, las orquídeas que uno logra rescatar, que más de alguna persona yo creo que lo ha hecho y lo hemos hecho, a mí también me ha tocado sacar en algún momento, me acuerdo, frente a una extracción de áridos, sacamos 500 plantas de orquídeas que estaban por ser trituradas, básicamente. Ujú. Logran sobrevivir siempre y cuando encuentren las condiciones y siempre que el hongo con el que van asociados, con el que van asociadas, no se les vaya en contra, que ahí es donde está una de las dificultades, que también pasaba mucho cuando hacíamos esta extracción de plantas, que los hongos tal vez no estaban tan contentos en el lugar nuevo y comenzaban a alimentarse del sistema reservante de la planta y terminaban por matarla. Oh, Por eso decía que la relación es como, es simbiótica, pero hasta cierto punto. O sea, si puedo alimentarme de ti, si no me queda otra, lo voy a hacer. En el fondo, ese es el trato. claro, así es, así funciona la naturaleza. Eh, ah, Sobre los híbridos, ¿cuándo un híbrido se convierte en especie? Eso es una otra pregunta para discutir con los taxónomos. No sé si pueda responderla. Está bien complicado, ¿eh? Sí, no. O sea, en el fondo se supone que una especie se convierte en especie cuando logra transmitir sus genes y multiplicarse. Ujú. Pero por lo mismo decíamos, o sea, vamos a no entrar a discutir lo que es el concepto de especie, porque ahí podemos pasar horas y horas conversándolo. Así es. Que acá dice, tengo un campo y cerré justamente para proteger de animales, pero hay un sector en el que sembré trigo, pero por los bordes cerca del cerco hay orquídeas. ¿Les afectará esta siembra? Bueno, si sembraron trigo y no dañaron las raíces de las plantas, siempre y Ujú. cuando no se dañen las raíces, la planta va a poder continuar su vida en forma normal. Incluso está reportado que muchas de las orquídeas chilenas pueden tolerar los herbicidas, así que tampoco es que sea un gran problema estar cerca de una zona cultivada. Pero claro, sí, probablemente ahí también habían orquídeas donde sembraron trigo, así que cuando pasaron el arado deben haber matado más de una. Mm, Eso suele suceder. tiene sentido, claro. Mm. Sí. Acá hay otra que dice, si hibridizan tanto naturalmente, entonces ¿será probable que desaparezcan las especies parentales? No ha sucedido hasta ahora. Sí, seguimos encontrando a los parentales, a los parentales con las características según las descripciones taxonómicas. Ujú. Por lo tanto, es algo que no podría tampoco predecir de qué es lo que pueda pasar, porque hasta ahora no ha pasado. Los parentales siguen existiendo, siguen vivos y a pesar de la hibridación natural, hay poblaciones más o menos estables de cada una de estas especies. Ok, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta simpática. ¿A qué huelen las orquídeas de Chile? Algunas huelen a vainilla, otras huelen a chocolate, otras tienen aromas cítricos y la gran mayoría de ellas huele parecido a los gladiolos. Mm, interesante. Eso como de los aromas. Ujú. Bueno, ya habías comentado un poco sobre esto. ¿Han logrado reproducir estas orquídeas en serio peligro de conservación en el Jardín Botánico Nacional o en otros lugares? Entiendo que en el jardín botánico han logrado reproducir algunas de las orquídeas amenazadas como Bipinula apinula.
que no puse fotos ahí, pero no tenía de esa especie. Ujú. Pero sí, sí se han logrado cultivar. Y la Universidad de Concepción también de Los Ángeles estaba cultivando Chlorea disoides, que Ah, era mira, esta otra especie en peligro crítico de extinción. muchas gracias. ¿Se pueden reproducir por tejidos de sus raíces? A través de raíces, no se puede generar lo que se llama desdiferenciación del tejido especializado en raíz, Mm, pero sí se ha podido cultivar desde los rizomas subterráneos, ¿no? No desde las raíces, pero sí de los rizomas. ok, Y también desde la base de los pseudobulbos, de la base subterránea de la roseta basal. muchas gracias. ¿Mm? En individuos adultos que ya florecen, ¿la relevancia de las micorrizas es tan relevante como cuando se inicia la germinación de sus semillas? En general se asocia que las orquídeas que están con micorrizas tienen un mejor estado nutritivo, por lo tanto tienen más reservas y eso les facilita la floración. Mm, Ahora, algo interesante para discutir, que también nos puede dar una buena conversación, es que no hay hasta la fecha un mecanismo definido que establezca cuándo florece una orquídea. En el fondo, las orquídeas florecen cuando ellas quieren, no cuando el ambiente... puede que las condiciones ambientales se repitan exactamente iguales de un año a otro, pero eso no significa que la orquídea vaya a florecer de nuevo. Es, son muy llevadas a su idea. Entonces realmente no es incierto cuando... Claro. Se han hecho muchas investigaciones para definir si es la disponibilidad de nitrógeno, la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad hídrica, no con orquídeas chilenas, sino que con la familia en general, y nada ha llegado a una conclusión específica de qué es lo que hace florecer a una orquídea. Está interesante. Bueno, todos los aspectos de la orquídea son bien interesantes y como bien nombraste esta presentación, bien complejos, ¿eh? Sí, sí. En el fondo son plantas, como les decía, que logran llevar las interacciones ecológicas a un nivel muy por encima de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Así es, definitivamente. Ok. eh, ¿Por qué al árbol de la pata de vaca se le dice el árbol de la orquídea? No había escuchado que al árbol de la pata de vaca le dijeran árbol de la orquídea. Yo tampoco, pero, Lo siento. pero bueno. Em, las Phalaenopsis trabajan con las micorrizas. En el caso de las Phalaenopsis comerciales, que son las que uno se compra, en general vienen de laboratorios donde están automatizado el cultivo a través de cultivos asimbióticos, así que no traen micorrizas la mayoría de las veces. Ujú. Hay Ok, otras orquídeas comerciales que igual se cultivan con cepas comerciales de hongos orquidioides, que también existen. Entonces, hay una industria también asociada que ha logrado aislar cepas que hacen germinar diversas especies de orquídeas para los cultivos comerciales, pero la gran industria del cultivo de orquídeas hoy día prioriza la propagación asimbiótica y producen millones de plantas en una placa Petri. wow, increíble. Bueno, este comentario lo encontré interesante. José Enora Echeverría Novoa nos dice, Angola está orgulloso de Cristian y de su humildad, un grande y con un enorme potencial. Muchas gracias. Hay varios comentarios siguiendo que están muy de acuerdo. Así que de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, muy feliz de poder compartir este trabajo que, en el fondo, este trabajo marcó mi inicio como botánico y como estudiante ahí de ecología, para entender precisamente toda esta complejidad que tienen estas plantas. Increíble. Marcela Gana nos pregunta, ¿en qué mes florecen las orquídeas? Las distintas especies de Chile florecen ahora desde agosto hasta febrero. Podemos encontrar una sucesión de floraciones de especies de orquídeas en los distintos territorios. Las primeras en florecer son las del género Bipínula y Gabilea, en la zona más norte de su distribución, allá por Valparaíso. En este momento ya están florecidas. Mientras que las últimas en florecer son las del género Avenaria, que florecen por allá por febrero.
Si quieren visitar el Parque Nahuel Buta y ver orquídeas, vayan en diciembre. Ah, mira, buen dato ese. ¿No? Muchas gracias. Si es que no se las comieron las vacas, debo decir también. Uy, ojalá que no. Em, Al parecer no hay más preguntas por el momento. Ah, bueno, hay una por si sabes. Alguien que pregunta. Oh, oh, qué extraño, se me perdió. Ah, aquí está. ¿Alguien sabe dónde venden la guía de campo? No en PDF, no la he podido encontrar. No sé si tienes algún No, dato. lamento decir que no sé dónde podría comprarla. Ok. Alguien había preguntado sobre la relación de las orquídeas con la aracnitis. No son parientes, pero Ujú, tienen algo en común. Ambas utilizan micorrizas para poder sobrevivir, pero en el caso de Aracnitis uniflora, que es esta flor de la araña que se llama, ujú, es una planta que es exclusivamente heterotrófica. No, ella no hace fotosíntesis. Las orquídeas sí son fotosintéticas después de un tiempo, pero la Aracnitis uniflora solo se alimenta de materia muerta a través de las micorrizas. ujú. Es una planta que no hace fotosíntesis, no tiene clorofila y su metabolismo depende de su interacción también con las micorrizas, pero completamente en este caso. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos... también vi varios comentarios que te mencionaban como Mr. Clora, ¿eh? Clora. Sí, era mi nombre o es mi nombre en el grupo Chile Bosque, Mr. Clorea, Lo encuentro genial. Sí. Exacto, por el género más diverso de orquídeas en Chile. así es. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos, ya que siguiendo con la temática de lo que dijiste antes, ¿tienes alguna recomendación en cuanto a ver orquídeas en campo? O sea, como algún cuidado que se tiene que tener o algo Ah, así. siempre hay que tener muy cuidado, mucho cuidado de dónde pisas, Ujú, porque a veces uno no se da cuenta y están ahí. No, me pasó muchas veces. Como les contaba, este cerro que está allá en Angol, yo lo visité toda mi vida cuando niño. Era el cerro que estaba al lado de mi casa. Y nunca vi las orquídeas, o si las vi, no las identifiqué como tal hasta que las conocí en la U, cuando tuve mis primeras clases de botánica. Y ujú, después de eso me di cuenta de que hay muchos lugares que están llenos de orquídeas y que hay que tener mucho cuidado cuando uno las visita, de no quebrarlas, no pisarlas, no sacarlas, por ujú, favor, no sacarlas, hay que dejarlas en su ambiente natural. Ellas no necesitan estar en la casa de nuestras casas. Si en algún momento nosotros hemos sacado orquídeas de su hábitat, ha sido netamente por una razón de protegerlas, por estas alteraciones, como les contaba, la extracción de árido, el ensanchamiento de los caminos y este tipo de cosas, y hemos tomado esa medida que en el fondo es la última medida que podemos tomar. Pero la orquídea necesita estar en su lugar, necesita estar en el lugar donde germina y crece, porque por algo creció ahí, por algo encontró sus micorrizas en ese lugar, tiene sus polinizadores en el entorno. Así que sus poblaciones tratemos de siempre cuidarlas y cuando las encontremos dejarlas en ese lugar y asegurarnos de que puedan florecer tranquilas y que no vaya alguien o un animal a cortar las flores y puedan continuar con este ciclo. Esa sería como la recomendación en general. Tómenle todas las fotos que quieran, mírenlas profundamente, tienen unas formas, unos colores, unas variaciones y hay toda una vida para estudiarlo, pero en el campo. eso mismo, muchísimas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Así que escuchen las recomendaciones de Cristian y no tratemos lo más posible de cuidar lo que tenemos en el campo. Ujú. Y, se nos pasaron preguntas. Pido disculpas por eso y los incentivo a que las hagan de nuevo si es que no las hemos respondido, que el chat avanza un poquito rápido. Estuvo avanzando un poco rápido en algún momento. Em, Pregunta, ¿se considera las semillas de las orquídeas como una especie de espora? ¿O hay alguna relación? No, no son esporas, son semillas por el tipo de origen del tejido del que se originan. Las esporas son, si bien son células reproductivas, Ujú. están limitadas a las plantas más basales como los musgos y los helechos, y ya las coníferas y las plantas con flores tienen semillas propiamente tal con un desarrollo de embrión y un endosperma. A pesar de que las orquídeas no tienen endosperma,
cuando su semilla está madura, en el desarrollo de la semilla, cuando se genera la fecundación del óvulo por parte bueno, voy a usar la palabra espermio, pero no es espermio, en lo que viene en el polen, en el fondo, Claro. esto, de esta célula que viene en el polen. Cuando se genera la fecundación, sí existe la doble fecundación que caracteriza a las angiospermas. O sea, hay un desarrollo inicial de un endosperma que la semilla aborta para priorizar el desarrollo del embrión, pero sí está todo el proceso que da origen al endosperma, solo que no se termina por desarrollar. Y por lo mismo en el cultivo asimbiótico resulta más fácil hacer germinar semillas, porque uno para el cultivo asimbiótico, es decir, sin hongos, usa semillas inmaduras. ¿Está bien? Entonces vienen todavía con el endosperma a medio desarrollar, todavía la semilla no lo ha abortado, y por lo mismo facilita la germinación en esa condición. Ok, muchísimas gracias. Y también pregunta qué forma tienen las semillas. ¿Tienen alguna forma característica o Una no? forma más o menos alargada, como digo, son microscópicas en general, como que uno si las ve en la punta del dedo va a ver un grano de polvo. Por Ah, eso se les llama semillas polvo, muy sí. pequeñas. Quizás de ahí viene como, como algún símil a las esporas, ¿no? No sé, me imagino. Claro, Pero, pero claro, no son esporas. Em, Había una pregunta antes de esa, pero se me perdió. ¿Qué relación existe entre las orquídeas y las astroméridas? ambas son monocotiledóneas, ambas son grupos de plantas con flores muy diversos en nuestro país, pero no son parientes directos, son de grupos de plantas distintos. Ok. Estaba buscando acá la foto de la semilla, que la tenía por aquí, que la encuentro para... Acá está, la semilla de orquídea. Esa es la forma que tienen en general la de las orquídeas chilenas. Y eso es lo que mide, 551 micrómetros. Micrómetros, 0,55 milímetros. Muy pequeño. Muy, muy pequeñas. Sí. Es un puntito en el dedo cuando uno las ve así. Em, ¿Qué acciones se está tomando para conservar las especies en peligro? En general, no hay grandes acciones desarrolladas como más allá de los cultivos que se han hecho, como destacando de nuevo el trabajo del Jardín Botánico que se ha enfocado en la reproducción de especies amenazadas. Eh, a pesar de que Chile tiene firmado este convenio de de la diversidad biológica, es parte de la IUCN también. No se han implementado medidas específicas para la protección de estas plantas, o sea, solo lo que les he contado hoy día es como lo más desarrollado que hay en nuestro país, con excepción tal vez de lo que el caso de Angol, que es una experiencia personal en donde las orquídeas fueron declaradas la flor símbolo de la comuna, entonces ahí hay una protección especial por un decreto municipal, pero más allá de eso no hay otra cosa más especializada. Ok, muchas gracias. ¿Se han descrito orquídeas mutantes, como por ejemplo deformaciones en los pétalos? Sí, hay deformaciones en los pétalos, pero curiosamente esas deformaciones pueden ser anuales o específicas de esa floración. O sea, Ah, una orquídea puede tener una flor mutante en este momento que yo la encuentro florecida, pero el otro año o 2 años más o 3 años más cuando vuelva a florecer, no necesariamente la va a tener. eso está interesante. Entonces eso, claro. Entonces eso da para especular que quizás esa deformación no es por algo en la genética, sino que por Exacto, sino condiciones que es ambientales. solamente algo de la expresión puntual de ese tejido en ese momento. Claro, qué interesante. Pregunta nuevamente por tu mail. No alcancé a escribirlo la vez pasada, pero ¿lo puedes repetir, por favor? Cristian, Ujú. arroba eticaenlosbosques.cl. Ya, ¿te parece bien si lo escribimos en los Sí, sí, comentarios y dale. lo dejamos fijado? Ya, muchísimas gracias. Ahí está. Es Y Cristian con bueno, H por si acaso. ¿verdad? El Cristian es con H, por si acaso. Sí, sí. Sí. Em, Muchas gracias. Y bueno, aprovecho este momentito
volver a saludar y agradecer mucho a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos todavía muchas charlas que nos quedan en esta semana floral. Mañana a las 7 tenemos Arqueología de las plantas y el conocimiento botánico ancestral del sur de Chile con Constanza Roa, así que va a estar bien interesante. Vamos a estar Mm. hablando de el pasado, de arqueología botánica, así que no se la pierdan. Eh, Arqueología botánica, muy buen tema. Así es. Muchas gracias. Y acá hay otra pregunta. En el caso de los híbridos con mutaciones. Y en el caso de los híbridos con mutaciones, eso era con respecto a la pregunta, a la última pregunta. ¿Cómo los híbridos con mutaciones? Eh, No, el mismo tipo de mutaciones en el que, claro. que aparezcan en el caso de los híbridos ocurre más o menos lo mismo. Mm, O sea, son mutaciones que pueden ser puntuales de una floración, pero no necesariamente se repiten en el futuro. ¿No? Hemos ok, encontrado un par de flores mutantes en algún momento de orquídeas, como flores dobles o con prolongaciones de los pétalos, pero no, como te digo, al irlas a ver cuando vuelven a florecer, esas mutaciones desaparecen, que pueden ser generadas por algún problema en la expresión del ADN en esa temporada solamente. claro, Entonces, los híbridos sucede lo mismo. Si al final los híbridos son parte también de un continuo de flujo genético entre dos grupos que son más o menos distintos. ok. Muchísimas gracias. Eh, ¿Se permiten visitas en el Jardín Botánico de Angol? No, en Angol no tenemos jardín botánico. Sí, Tiene ok, que, hay cerros donde hay orquídeas, pero no están exactamente protegidos. Incluso esta especie que yo les contaba, la Chlorea dizoides, fue una de las especies que nos tocó sacar un par de individuos cuando estaban haciendo la extracción de áridos, por lo mismo. mm, qué interesante. Y bueno, ya. Bueno, orquídeas urbanas que he estado comentando bastante. También nos dicen, me ha pasado de encontrar híbridos de laboratorios que mutan. Mm, Híbridos de laboratorio. ¿Mm? que mutan, pero permanentemente, esa era mi duda, que no, por lo menos lo que nosotros hemos visto es que las mutaciones pueden ser puntuales, no hay Claro, no hay una larga data. sí. Bueno, acá hay otro comentario que dice, con respecto al jardín botánico que mencionaban recién, puede que se haya estado refiriendo al jardín ¿Jardín botánico botánico nacional. de Viña? Sí, En este momento entiendo que por la contingencia nacional está cerrado, pero normalmente sí recibe visitas. ok, muchísimas gracias. Mm. Y bueno, por el momento no tenemos más preguntitas. Así que creo que es buen momento para cerrar esta sesión, a ver si nos llegan un par más en estos cortos minutos. Em, ah, ¿Existe alguna manera artesanal de aislar hongos y germinar semillas? Eh, o sea, hay formas de cultivar las plantas. Entiendo que algunos experimentos han generado lo que se llama plantas madre, donde tú tomas una orquídea silvestre y la colocas en una condición de suelo en un macetero grande, algo así, Ujú, y sobre eso puedes sembrar, pero claro, eso requiere sacar una orquídea de su hábitat natural y tampoco es recomendable, por lo que les había contado, que si en algún momento ese hongo micorrícico de la orquídea encuentra que no está en las condiciones más óptimas para su desarrollo, va a matar a la planta. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. ok, ojo, hay que tener ojo con eso como tal como Sí. dices. Muchas gracias. ¿Hay alguna orquídea que produzca néctar? Las braquisteles producen néctar, en Chile por lo menos, y las avenarias. Ok. Las otras no está descrito que produzcan néctar a pesar de que tienen fosas nectaríferas. Ujú, Solo las utilizan para engañar. ok. Sí, esto está bien interesante. Bueno, hay una pregunta acá que me parece que ya la habíamos abordado, pero bueno, por si acaso.
¿Los hongos micorríticos, perdón, asociados a las orquídeas son específicos para ellas? ¿O hay otras especies, nativas me interesan, que también se asocian? Los hongos de las orquídeas pertenecen a un grupo de hongos que se llama orquidioides. Así que en general son hongos exclusivos de las orquídeas que no están asociados con ninguna otras plantas dentro de la diversidad nativa que existe. Lo que no significa que no puedan, como son en general son hongos parásitos, los Rhizoctonia. De hecho hay uno súper famoso que es el Rhizoctonia solani, que es el que produce daño en el cultivo de papa. Eh, Son hongos que parasitan plantas y parasitan a otros hongos. Entonces, a través de la interacción, igual podrían estar conectándose con otros organismos, con otras plantas nativas, pero no directamente. No es como que sean micorrizas de otras plantas. Ah, ok. ¿Sí? Claro, pueden ser, como dices, parásitos. Ujú. ¿Y se sabe qué tan, a qué nivel es la especificidad? O sea, si es especie específico o puede ser para Como decía delante, hay especies, un... algunas especies de orquídeas que tienen hongos muy específicos, Mm, ¿ya? Pero hay otras especies de orquídeas que generalmente son las que tienen distribución más amplia, no son tan específicas con sus micorrizas y en verdad pueden asociarse con distintas especies de Rhizoctonia. ok. Y acá también nos preguntan, ¿algún género de hongos que se conozca? Eso, Rhizoctonia. Ah, Ese es eso, el género. perdón. Y Rhizoctonia tiene cuatro formas distintas, que no me acuerdo el nombre de las cuatro, me acuerdo de Ceratobasidium, Telusnella, Rhizoctonia propiamente tal, y... Oh, el cuarto no me acuerdo. Son las formas como... Es lo que se llama, por eso le decía, es un género forma. Rhizoctonia en el fondo es la forma asexual de otros hongos que cuando entran en una forma sexual se conocen con un nombre distinto. Por eso decía que la complejidad de este grupo es igual o más que la de las orquídeas mismas. Ok, muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya estamos bien para terminar esta sesión. Así que de nuevo, muchísimas gracias a Muchas todos por gracias a ustedes. acompañarnos, en especial a ti, Cristian, por esta increíble charla. Espero que les haya quedado claro que por qué las orquídeas son tan complejas, por qué tienen estas relaciones ecológicas que nos permiten entender mucho mejor el nivel de especificidad que existe en la naturaleza. A veces nosotros vemos las plantas o vemos el bosque y vemos lo que está arriba, no muy pocas veces miramos lo que está bajo el suelo y cómo estas interacciones son tan importantes para mantener la salud de cualquier ecosistema. Eso es. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos mañana en otra charla de la Semana Floral de Cuarentena Conciencia. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos florales. Eso.